vamos a hablar de Michael Burry. Él no cree en el compounding, cree mucho en deep value investing, pero cree más en flipear las posiciones más rápido. No invierte en empresas populares muy conocidas. Él trata de irse a las esquinas del mercado que están más desatendidas, más empolvadas. En un año que creo que el S&P pierde 10%, él va 18% arriba. Y aquí es donde se empieza a volver popular. En el 2001 viene lo de las Torres Gemelas, él le va bien. Él se mete personalmente más de $100 millones. De los pocos que predice la crisis financiera de 2008. Y tiene una personalidad muy peculiar. Él es autista, es Asperger. Es una persona que suele dar muchos bandazos en sus 13 Fs. Cambia de opinión muy rápido. Cambia de opinión muy rápido. Y lo demuestra en sus portafolios. Lo cual no necesariamente está mal. Es un arte de invertir totalmente distinto. O sea, es un special sauce muy, muy distinto a lo que hemos visto en otros inversionistas. Pensar diferente paga, pero duele. Este episodio es presentado por GBM. Invierte con propósito. En un mundo en donde todos siguen a la manada, él apostó en contra de ella. Este día, en este episodio de El Arte de Invertir, vamos a hablar de Michael Burry. Mi querido Comet, ¿cómo estás? Flaco, muy bien. Muy entusiasmado, como siempre, de tener estas conversaciones. Michael Burry creo que es uno que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Una filosofía muy interesante, un background distinto y creo que hay mucho que aprender sobre él y sobre sus inversiones. Un personaje muy controversial. Muchos lo recordarán o lo tendrán presente por la película The Big Short, que además lo representaba Christian Bale, el que también ha representado a Batman y a otros muchos personajes importantes. Pero es una persona muy controversial porque no nada más sigue las inversiones de manera tradicional, sino también hace cortos, hace otro tipo de instrumentos de los cuales también podremos hablar hoy y también podremos empezar a meter en el anaquel de opciones para todos los inversionistas allá afuera. Sin duda, creo que como bien dices, Big Short es una gran película. A los que no la han visto, los invitamos a verla. Habla de cómo se desenvuelve la crisis financiera de 2008 y cómo se da cuenta, pues principalmente tres de los autores. Uno de ellos es Michael Burry, como bien dices, muy buena actuación de Christian Bale. Y mucho que aprender. A mí es de los portafolios que más me entusiasma revisar de manera trimestral cuando se actualizan los documentos de estos que se llaman 13F, que los inversionistas actualizan su portafolio. Pues a ver qué está haciendo, ¿no? Y es muy dinámico, creo que tiene tintes de algunos inversionistas que ya hemos repasado, como Buffett, que le gusta mucho el valor, pero él no cree en el compounding, cree mucho en deep value investing, pero cree más en flipear las posiciones más rápido. No invierte en empresas populares muy conocidas, él trata de irse a las esquinas del mercado que están más desatendidas, más empolvadas. Y pues empecemos ahora sí que con su background y vamos viendo un poco el tema de su filosofía, las inversiones que ha hecho, etc. Empecemos por ahí. Y tiene una personalidad muy peculiar. Él es autista, es Asperger, entre otras muchas cosas. También es una persona introvertida. Es una persona que suele dar muchos bandazos en sus 13 Fs. De repente ves que está invertido y de repente, como ahorita, está corto todas las acciones más populares del mercado, entre ellas Nvidia, entre otras muchas. Antes estaba largo Baba, ahora está corto Baba. Entonces es una persona que suele dar estos bandazos y que también tiene una personalidad muy peculiar. Pero una de las cosas que me parece más interesante también del mismo Burry es que no es un inversionista de formación, no era financiero, es médico. Y es increíble que alguien de ese background pueda llegar también a estos escenarios ya de las inversiones. Pero bueno, platiquemos del background de Michael Burry, Comet. Pues bueno, mira, de los datos curiosos, le dio un cáncer ocular, un tipo raro de cáncer. Pierde el ojo. Ahí en la película de The Big Short, como que se le cae en un partido de americano ese ojo falso. Es una escena ahí medio icónica. Él estudia en la Universidad de Vanderbilt medicina, como bien lo mencionas, neurología. Y se trata de especializar en neurología. Y mientras ejercía la residencia, es ahí donde le dedicaba largas horas nocturnas al análisis financiero. Pero yo creo que aquí uno de sus ejemplos más importantes él es un analista. Él de verdad se mete
hasta el último punto y coma y entender las empresas, ¿no? La mayoría de los portafolio managers de repente empiezan a pasarle la chamba a los analistas, a los asociados y ya hacen más la toma de decisiones, pero él piensa que para de verdad estar encima de las inversiones hay que hacer el análisis y él lo hace de manera personal, ¿no? Es un apasionado del mercado y de las finanzas, se da cuenta mientras está en esta residencia que pues no duermen y se pone ahí a hacer análisis financiero y participa en medio blogger, en estos blogs de Value Investing, creo que uno se llama Value Investing Community o VIC, y ahí es donde da con uno de tiene algunos mentores, ¿no? Algunos dicen que tiene muchas características similares a las de Ben Graham, otros lo comparan con Joel Greenblatt, que tiene un libro que se llama You Can Be a Stock Market Genius. Es un excelente libro. Que por cierto, vamos a regalar 10 copias de este libro a la audiencia, a aquellos que nos pongan ideas de inversión, que pongan el ticker de una idea de inversión ahí en los comentarios del podcast. Y les vamos a mandar el libro a los que creamos que son las ideas más originales. Entonces, 10 libritos ahí que vamos a regalar. Pero... Y que tengan en cuenta en GBM, porque ahí también es mencionar a nuestro querido sponsor para también, pues eso, seguir creando la comunidad y que invierta la gente. Porque no nomás se trata de tener la idea, las ideas sin ejecución son solo sueños. Perfecto. De acuerdo. Y You Can Be a Stock Market Genius es la verdad muy bueno, lo recomiendo mucho. Este cuate, Joel Greenblatt, acaba invirtiendo en su fondo. Él lanza su fondo alrededor del 2000, empieza muy chiquito y tiene dos inversionistas grandes. Joel Greenblatt, que lo conocen en estas comunidades online, donde él postea sus ideas, ahora sí que como blogger. Y el otro inversionista grande en su fondo se llama White Mountain Insurance, que de hecho Buffett en sus conferencias, en las asambleas, menciona como el Babe Ruth del negocio de aseguradoras, ¿no? Entonces, que eso diga Buffett, pues es una validación muy relevante. Correcto, claramente, ¿no? Entonces empieza en el 2000 y al principio Zion Capital se llama este fondo, en el 2000, y al principio tiene un buen arranque, porque en un año que creo que el S&P pierde 10%, él va 18% arriba. Y aquí es donde se empieza a volver popular. En el 2001 viene lo de las Torres Gemelas, él le va bien, hace algunas apuestas ahí en aerolíneas, medio, ahora sí que atrevidas, porque pues después del tema del 2001, del 11 de septiembre, obviamente pues le meten mucho tema de seguridad, mucho más control a las aerolíneas, suben algunos de los costos y él siempre es como que muy contreras, muy contrarian, como quien dice, y trata de buscar esas inversiones que están muy desfavorecidas, fuera del favor del público, ¿no? Y no tan conocidas. Nosotros en este podcast hemos hablado de Google, Alibaba, Nvidia, o sea, son acciones populares. Yo creo que hay que empezar a meternos a ver ese tipo de inversiones. Que vale la pena platicar un poquito de esa inversión, porque sí fue una inversión muy relevante, ¿eh? Michael Burry estaba analizando una aerolínea regional en Estados Unidos y vio ciertas ventajas competitivas que tenía contra las grandes aerolíneas y decidió invertir 3 semanas antes del 9/11, del evento catastrófico en Estados Unidos. Y obviamente después de eso, pues la aerolínea se fue al carajo. Y de hecho estaba cotizando, muy interesante, a menos de una vez price earnings de lo que tenían. Obviamente, pues pensando que inclusive tal vez las aerolíneas y los aviones y los aeropuertos y todo eso nunca iba a regresar a lo que había sido, ¿no? Y Michael Burry ahí dobló fichas y terminó siendo una de las grandes inversiones de Michael Burry. Contrarian, porque claro, en ese momento todo estaba saliendo a vender y sobre todo las aerolíneas regionales. Dices, bueno, si van a sobrevivir, pues tal vez tendrán que ir a rescatar alguna de estas, ¿no? Porque son después negocios que el flujo está muy apretado, los márgenes están muy apretados. Y en fin, Michael Burry termina haciendo un dineral también apostando en contra del mercado en ese momento. Sí, parte de este estilo de inversión se llama Cigar Butt Investing. Él se fija en múltiplos y tener un margen de seguridad muy amplio en valuación. Voy a poner un ejemplo de un Cigar Butt Investing. Por ejemplo, Kodak, ¿no? Que lo hemos usado a veces de ejemplo. Si tú dices Kodak ya va a valer madre, ya las cámaras
van a ser digitales, los rollos van a perder relevancia. Bueno, pero si le quedan 3 años a ese negocio que te va a arrojar, lo compras a una vez, 2 veces cash flow y sobrevive 5 años o 6 años. Y triplicaste tu lana. Ya hiciste mucho dinero, ¿no? Entonces el cigar bot es como cuando un cigarro se va apagando, un puro se va apagando y cuando queda la colita, esa colita, pues así se llama esta Exprimir la colita. así se llama estrategia de inversión en donde pues vas un poco apostando en que está sobre reaccionando la banda, la gente, como dices tú, hay... no, pues puedes exprimir eso que queda de revenue, sí, independientemente de que no vaya bien el negocio, ¿no? Él se fija pues, múltiplos abajo de 5 veces EBITDA, de 3 veces cash flow, has visto inversiones a 0.3 veces book value, 0.5 veces book value, y platicamos el otro día una de sus inversiones en 2002, me parece que fue en Bachoco. Así es. Invirtió en Bachoco. La empresa mexicana que muchos de ustedes conocerán, que hacen huevos y pollo y todo lo relacionado huevos, a esa industria. pollo, seguramente en sus casas han desayunado unos huevitos rancheros Bachoco, una empresa, la verdad, pues, icónica, mexicana, ¿no? Y en un negocio muy tradicional, nada de tecnología. Yo creo que esas son las que te aburren a ti, mi estimado. Las tuyas, las de Boomer. Las de Boomer. Y justo cuando haciendo el research le escribí a Miguel Mayorga, que es el Head of Media de GBM, pero él fue analista de Bachoco. De Bachoco en GBM y se la conocía. Y un gran analista, hemos aprendido mucho de él. A ti también te tocó en GBM. Gran amigo. El buen Miguel Mayorga. Y le digo, oye, ¿tú sabías que Michael Burry invirtió en Bachoco? Me dice, sí, claro que sí. Y yo, caray. Y invirtió en Bachoco a 3.2 veces utilidades, 0.5 veces book value, alrededor 2001-2002. Y hizo 260% de rendimiento en 3 años. 3 o 5 años. Creo que al final el rendimiento anual compuesto era de 30%. Entonces, ya. Una gran inversión de él, muy de ese estilo, ¿no? Imagínate un americano que de repente ve Bachoco y la voltea a ver y dice, oye... Me voy a meter a estudiarla. Se mete a estudiarla, la entiendes, es muy cómodo, tiene convicción porque la entiende muy bien, ve que el riesgo es bajo. Claro, la industria es una industria que no es muy compleja de analizar. Le mete y pues así fue haciendo como que sus pininos. Pero yo creo que donde obviamente es el make or break de Michael Burry es... Su apuesta en contra del sistema en el subprime, ¿no? En el subprime. Y digo, hay que irnos metiendo hacia allá porque pues ahí hay unas anécdotas muy interesantes de cómo maneja también la presión de los inversionistas. Y cómo manejar dinero es muy difícil porque no nomás tienes que tener la razón y hacerle buenos retornos a tus inversionistas, sino capotearlos porque de repente no son pacientes y no están entendiendo tu tesis. Y como manager, pues ya le querían sacar la lana y él ahora sí que usa algunos estatutos del fondo que dicen no puedes sacar tu lana y menos ahorita porque todavía no se da la tesis, ¿no? Uh-huh. Tienes que ser paciente. Pero bueno, él es de los pocos que predice la crisis financiera de 2008. Empieza temprano, él llega temprano con esa predicción. Yo creo que a finales de 2005, 2016 empieza con esa tesis de inversión del subprime, ¿no? En donde dice, a ver, aquí te están tratando de vender estos CDOs, estas hipotecas en un paquete, en donde pues quizás las hipotecas son AA y por empaquetarlas en un producto y dicen que está diversificado, ya los ponen como AAA y viene este tema, esta burbuja inmobiliaria, él la predice muy bien, la predice temprano. Y vamos a echarnos un poquito para atrás, ¿no? Para explicar ese tema de la burbuja. Seguramente muchos habrán vivido esas épocas. Yo recuerdo muy bien porque yo justo estaba entrando al sector financiero en 2007 y estaba pasando todo esto. Y de hecho yo también creo que fui parte de esa burbuja porque recuerdo muy bien, en 2006 murió mi abuela paterna y me heredó una lanita y yo me fui a Miami. Mamá estaba comprando un departamento allá y yo dije, yo voy a comprar también mi departamento porque literalmente casi que te garantizaban que ibas a duplicar tu lana. O sea, ese nivel, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas que cuando las ves, ¿no? Dices, bueno, esto me suena a Ponzi, pero bueno, ¿y si jala? ¿Y si jala? Y bueno, mi hermano y yo compramos un departamento allá que evidentemente después pues, terminó entrando en todo este mismo caos de default de Miami. Era de los lugares en donde más apalancado estaba la gente. Pero bueno, básicamente lo que estaba haciendo la gente es que como las tasas de
de interés estaban relativamente bajas y no hay muchos controles sobre las hipotecas que tenía la gente, de repente la gente tenía 3, 4, 5 hipotecas, ¿no? Y bueno, hay una escena muy famosa también en la película en donde están en un table dance, ¿no? Michael Berry. Entonces le pregunta y platicando, bueno, no Michael Berry, está Steve Carell, que no me acuerdo Sí. quién era el inversionista que estaba... Mark Baum se llama. Mark Baum. Ujú. Entonces, y platicando, dice, oye, pues esto no hace nada de sentido. ¿Cómo puede ser que todas estas personas tengan tantas casas y tengan todo, o sea, como que no hace sentido desde el punto de vista económico? En fin, ¿no? Entonces, lo que estaba sucediendo es que, claro, estaba sobreinflada la deuda y no estaba siendo posible el que pudieran después pagarla. Pero en ese momento, pues no era claro, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo en ese momento en los mercados financieros y por el manejo en ese entonces de la Fed. Entonces, todo eso sucedió por estas distorsiones del mercado. Michael Berry empezó a entender que no nada más había una burbuja inmobiliaria y de hipotecas, sino que también estaban empaquetando, como bien dices, muchos de estas deudas para que las financiaran los inversionistas de manera pues errónea, ¿no? Que en fin, a través de la calidad que te ofrecían en principio, crediticia, y bueno, de ahí están hasta metidos todas las famosas calificadoras, o sea, te das cuenta que también existen de repente muchos conflictos de interés, ¿no? Y pues claro, pues las calificadoras a mí siempre me ha parecido eso un tanto extraño, pues califican y pues tú le pagas porque califiquen, entonces como que, en Sí, fin. es como si le pagas a tu maestro de la escuela para que te califique, Sí. ¿no? Pues está raro, ¿no? Sí. Y después, Obviamente, si le pagas mejor, te va a calificar mejor, ¿no? claramente. Hay muy buenas calificadoras. También le mandamos un saludo a nuestros amigos de las calificadoras. Pero bueno, Sí. es un tema que hay que platicar, ¿no? O sea, por eso es importante que la gente haga el análisis, ¿no? Y que de repente no nada más compren el producto financiero que les ofrece el banco. Pero bueno, Michael Berry se dio cuenta de todo esto. Sí, se dio cuenta de todo esto y empieza perdiendo 20%. El portafolio de Zion Asset Management empieza perdiendo 20%. Porque te digo que llega temprano. Él empieza a hacer estas inversiones en 2005. Pero bueno, lo que él hace, nada más para aclararlo, es que él inventó, de cierta manera, y creo que fue la primera vez que se creó ese instrumento financiero, pero una manera de estar corto en la exposición a esas hipotecas, ¿no? Entonces, sí, él va hasta con los banqueros, pues también sale en la película, y les dice, oye, yo quiero apostar en contra de esto. Y no lo pueden creer los banqueros porque es muy rentable, porque ellos tienen la percepción de que es algo muy seguro, claro. ¿no? Entonces dicen, claro, ¿cuánto quieres? No, pues 50, 100 millones de dólares. Llégale, ¿no? O sea, felices los banqueros estructurando estos instrumentos en donde ellos pensaban que iba a ser muy rentable para los bancos de inversión, Goldman Sachs, etcétera, ¿no? Y nada más para explicarle a la gente, ¿no? Porque este instrumento de las ventas en corto es algo que no es tan común y que tiene cierta complejidad. Pero bueno, básicamente tú puedes, cualquier persona, cualquier inversionista puede apostar en contra del mercado, ya sea de una acción en específica o de un índice, ¿no? A través de un ETF o lo que fuese, ¿no? En este caso, pues era apostar en contra de esta deuda que estaba empaquetada. Y entonces, básicamente, la manera en la que puedes hacer ventas en corto, que es el instrumento o la manera de operar en contra de alguna acción, lo que sucede detrás es que tú pides esas acciones prestadas. Entonces, supongamos que el Cometa tiene sus Google, que aparte, pues ya sabemos, Team Boomer, ¿no? Entonces, el Cometa tiene sus Google, yo se las pido prestadas al Cometa sabiendo que el Cometa las va a querer mantener por 10 años. Yo agarro esas acciones que le pido prestadas, le pago una tasa de interés por ellas, me dice, bueno, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar el 5%. Yo vendo esas acciones en el mercado, literalmente las vendo. Y la Entonces, tasa es menor, porque ahí te fuiste 5%, te fuiste muy alto, ¿no? me fui, pero bueno, para O sea, es un fines- fee pequeño porque yo te preste mis Las acciones acciones. un rato, ¿no? Me las Claro. tienes que devolver, pero tú... Pero bueno, básicamente el Cometa, el costo del dinero, la tasa de interés que me va a cobrar es simplemente porque él no va a tener esa liquidez disponible para utilizarlas si es que las quisiera vender. Y entonces yo lo que hago es que salgo y vendo esas acciones, por ejemplo, las vendo en $180 y después cuando lleguen a $150 las recompro y se las regreso al Cometa, le pago sus intereses y yo me quedo los $30 Los menos los $30. intereses, ¿no? Supongamos los $25 por decir algo, ¿no? Entonces esa es la manera en la que se hacen estas operaciones, que es algo que se hace comúnmente en el sector institucional. O sea, los managers más sofisticados suelen utilizar muchas veces estas herramientas justo para hacer coberturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a alguien le gusta algún aeropuerto en México, ¿no? Supongamos Azur, ¿no? Ya platicaremos de muchos de los grupos aeroportuarios en México, son bien interesantes.
pero no quiere tener exposición, o más bien quiere cubrirse de algún riesgo sistémico de la industria. Entonces lo que puede hacer es, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar Azur y para protegerme del downside sistémico, si es que llegara a pasar algo con los aeropuertos de manera generalizada, vende en corto otro aeropuerto. Y ya no voy a decir otro aeropuerto porque tampoco quiero herir sentimientos por el momento. Y entonces lo que hace es que tú estás cubierto de esa manera, ¿no? Y entonces simplemente estás apostando a que hay un aeropuerto que va a tener la capacidad de generar más valor que el otro, ¿no? Entonces hay muchas estrategias de eso, ya lo platicaremos, pero bueno, básicamente esto es para decirles que puedes apostar en contra del mercado y que la manera de estructurarlo, digo que esto fue con un instrumento un poco más complejo, pero básicamente es teniendo a préstamo estos activos, ¿no? Collateralized Debt Offerings, y vendiéndolos, saliéndolos a vender al mercado, ¿no? Deshaciéndote de esa posición. Y de esa manera, Michael Burry estaba corto desde 2005. Desde 2005 tiene esta caída de 20% su posición. Los inversionistas le tocan la puerta, le dicen, regrésame mi dinero. Joel Greenblatt, ¿no? Y él dice, no, pues no te lo voy a regresar porque no se ha materializado la tesis y tengo un estatuto que me protege. No se los regresa y al final pues acaba así, todo lo que él decía acaba sucediendo un poco más tarde de lo que él creía, y le genera 489% a sus inversionistas que empezaron en el 2000. O sea, es un fondo que genera del 2000 al finales del 2008 489%, contra el S&P 500 en esa época en ese rango de tiempo generó 2%. Entonces ahí es donde se vuelve obviamente muy famoso, y después de tener estos desaguisados y desacuerdos manejando el dinero de los inversionistas. Él se mete personalmente más de $100 millones. Sí, él le genera más de 700 a sus inversionistas y él, por las estructuras de los fees de este tipo de fondos, se mete $100 millones. Y después dice, no, pues tuve muchas discusiones muy duras. Hay una carta muy famosa en el 2006 diciéndole a sus inversionistas que no les va a regresar la lana, y también como que quiere sobrecomplicar las cosas de cómo... una manera de comunicar, pues no muy... Sí, no muy ortodoxa. Sí, no muy ortodoxa, y dice, no les voy a dar la lana. Pero los inversionistas habían invertido en él porque pues, era un stock picker de value investing que sabía encontrar buenos small caps en el sector deep value. Y ¿no? de repente se fue corto. Y de repente se fue corto en este tipo de instrumentos que decían, ¿qué está haciendo? Y aparte, muy contraintuitivo, porque la economía americana en esa época iba muy bien, uh-huh. y pues todo el mundo compraba su casita con su crédito hipotecario. O sea, como que era algo muy, muy en contra del sistema, una apuesta muy arriesgada, o más bien en contra de algo que era popular, que es una de sus características clave, que él siempre va un poco en contra de los borregos y del mercado en general. Si tú ves una gráfica, el otro día estábamos en GBM analizando las gráficas de las inversiones que ha tenido en su portafolio, generalmente son caídas así, la misma gráfica en diferentes acciones, ¿no? Caídas muy pronunciadas, en donde dice, aquí alguien está vendiendo porque lo están obligando a vender, uh-huh. O porque de repente algo desfavorece esa acción, pero está sobre reaccionando el público, ¿no? Porque quizás, y ahí es de donde viene el arbitraje de valor, ¿no? Claro. Y eso lo distingue, y muchas veces, y es importante también saber eso, ¿no? Cuando ves estas caídas tan precipitadas, muchas veces son ventas forzadas, ¿no? Y eso es importante. Recuerdo muy bien, por ejemplo, Tesla, no sé si fue a finales del 2022, si no mal recuerdo, o un poco después, cuando Elon Musk tuvo que salir a vender acciones de Tesla para comprar lo que en su momento era Twitter. Uh-huh. Y bueno, entre eso y seguramente otros muchos inversionistas que estaban un poco en las mismas, porque hay muchos mecanismos atrás que a veces no conocemos, ¿no? A veces las personas sacan créditos, ¿no? Créditos se llaman créditos de margen para tú apalancar tu posición y dejas acciones en garantía. Entonces, cuando el precio de la acción empieza a bajar de manera muy importante, te hacen llamadas de margen. Y esas llamadas de margen pues, te hacen a ti que tengas que descapitalizarte, ¿no? O sacar dinero de otro lugar, o de plano salir a vender las acciones. Y si no las llegas a vender tú, el intermediario está obligado a salir a venderlas, justo para poder regresarle el dinero o regresarle también las acciones al que las pidió prestadas. Entonces hay toda una serie de mecanismos que cuando ves que las acciones a veces se precipitan,
justo entre que es una sobrereacción de la gente, pero también es un tema sistémico que hace que haya ventas forzadas, ¿no? Estos famosos long squeezes o short squeezes, ¿no? Ya hablaremos después más al respecto de eso, pero hay muchos mecanismos que Michael Burry identifica siempre en sus tesis de inversión y que aprovecha también a veces de manera oportunística. Ujú. Sí, así es. Él tiene también una visión de que el riesgo no es volatilidad, que esa es una definición académica de lo que es el riesgo. A veces el riesgo es sinónimo de volatilidad. Él es más de la idea, y yo comparto y compagino con esta idea de que el riesgo es la probabilidad de pérdida permanente de capital, ¿no? Entonces, si yo voy 20% abajo en una empresa de mi portafolio, pues no lo veo como voy a perder ese dinero si no tomo la pérdida en ese momento. Entonces, alguien que puede absorber la volatilidad, pues es un riesgo pasajero, pero para mí el verdadero riesgo, y Burry es de esta escuela, es la pérdida permanente de capital, ¿no? Él es un gran stock picker, pero se convierte en un portafolio manager en Zion, ¿no? Que creo que son dos cosas diferentes. Yo también creo que yo era en mis etapas tempranas de analista yo creo que era buen stock picker, pero pésimo portafolio manager, porque tomaba posiciones muy grandes en mi portafolio y lo he ido puliendo y he ido leyendo más, pero necesitas ambas, ¿no? En el estilo de inversión de Burry, que es stock picker y que no cree tanto en el interés compuesto, sino que más toma estas empresas que están desfavorecidas, pero cuando rebotan, ahí toma las utilidades. No es como Buffett de comprar un negocio de calidad y quedárselo durante décadas, ¿no? Aquí él dice, no, pues voy a comprar un negocio desfavorecido, que está muy exagerada la caída, va a rebotar algo, ahí tomo la ganancia y on to the next one. Vamos a tener que encontrar otra oportunidad. Pero ese es el limitante de este estilo, que tienes que estar generando ideas constantemente y leyendo y viendo y tienes que ir a la próxima, cuando muchas veces es muy fácil pues agarrar una excelente empresa y no venderla, ¿no? Pero son distintos estilos, a él le funciona muy bien esto, es un gran stock picker, yo creo que es buen portafolio manager, pero sí de repente lo veo como que más ahí alocado en ese sentido. Después de la crisis del 2008, él cierra su fondo porque no quiere lidiar con inversionistas externos, hizo sus $100 millones y pasa como de 2008 a 2013 desapercibido porque pues ya cerró su fondo. Desaparecido, quién sabe qué, no sé si se gastó su lana, si se fue, pero abre otra vez 2013 al día de hoy y él invierte su dinero, ¿no? y publica un poco lo que está haciendo y de repente tuitea que por cierto, ahorita que sea de tuitear, qué buena lugar para encontrar ideas y para agarrar el sentimiento del mercado es Twitter, ¿no? Totalmente. No, yo sé que tú lo usas mucho, yo también me gusta estar viendo qué postean, puedes poner ahí el hashtag, pero te da muy buen color y a los que nos están viendo los invito a que utilicen más Twitter para sortear ideas, para ver qué se está hablando de ciertas empresas. Hay analistas ya cada vez más reconocidos ahí, o sea, no tienes que leer luego el reporte de Morgan Stanley, Goldman Sachs o GBM, que son excelentes, pero yo creo que para invertir bien hay que entender varios puntos de vista distintos, sobre todo antagónicos, y es un gran termómetro Twitter de esto, ¿no? Gran termómetro, sobre todo de las acciones que no son tan relevantes o tan grandes, después pues sí mueven los mercados, entre otras muchas cosas. Digo, hay que tener nada más un poquito de cuidado porque obviamente con los algoritmos que tiene X y demás, cuando empieza a ver que te gustan ciertas acciones, nada más te manda buenas cosas de esas acciones, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar el otro lado de la moneda. Pero de los temas que me gustaría también resaltar de Michael Burry, uno es lo que decías, ¿no? La volatilidad es el precio del rendimiento. Y es importante que la gente lo entienda. O sea, la volatilidad, claro que la gente la puede contrastar contra el riesgo si tiene que materializar esa inversión en el corto plazo. Pero si tienes 10, 15, 20 años, como dices tú, lejos de ser algo que sea malo, es algo bueno, porque te va a dar también esa posibilidad de estar entrando a buenos precios a las inversiones, ¿no? El caso de Bitcoin también es muy representativo en ese sentido, ¿no? La volatilidad que ha tenido Bitcoin, sobre todo ahorita que está cerca de máximos históricos, te ha permitido entrar múltiples veces, ¿no? Recientemente estaba en $70,000, ¿no? Ahorita está en $100,000. Entonces, la volatilidad es el precio del rendimiento.
Y hay que empezar a diferenciar esas cosas. Yo coincido contigo también y con Berry en ese sentido, de que el verdadero riesgo es el perder el dinero de manera permanente, ¿no? Pero no nada más eso. Y también el verdadero riesgo son las cosas que no sabemos que no sabemos. Y hay muchas veces esos famosos Black Swans, hay muchas cosas que podemos analizar, pero la volatilidad, de hecho, yo creo que es un gran asset. De Michael Berry, también un tema creo que es importante y que, por lo menos es mi percepción, tiende a ser poco consistente. O sea, es una persona que tiende a ser muy radical en en la gestión de su dinero. O sea, no es una persona que puedas predecir. O sea, Warren Buffett es muy predecible en lo que va a hacer. Sí, cambia de opinión muy rápido. Cambia de opinión muy rápido. Y lo demuestra en sus portafolios. Lo cual no necesariamente está mal, pero es un arte de invertir totalmente distinto. O sea, es un special sauce muy, muy distinto a lo que habíamos visto en otros inversionistas. Recuerdo que hace, no sé, 2-3 trimestres tenía grandes posiciones, sobre todo en China. Alibaba, una de las mayores, JD.com, y de repente sale y ahora está corto, ¿no? Y dices, ¿cómo puede hacer? O sea, no han cambiado tanto las condiciones como para que pudiera pasar de estar largo a estar corto y bueno, pues así es también. Sí, yo creo que vio lo de los aranceles y dijo... Y por cierto, nosotros que estábamos invertidos en China, yo me acuerdo cuando salió su portafolio y traía 25% en Alibaba o 20% en Alibaba y en JD.com. También salió otro inversionista que quizás vamos a hacer un capítulo de él, que es David Tepper, el dueño de los Carolina Panthers, un hedge fund manager pues, de varios billions. También se fue all in China. Yo estaba antes, entonces para mí fue como decir, no, pues oye, está validando, pienso igual que Michael Berry o que David Tepper. Me copiaron Berry y Tepper. Exacto. No, pero desde luego que es un voto de confianza que dices, oye, si de repente veo que están estos cuates haciendo esto en su portafolio, mi tesis no está tan mal, ¿no? Sobre todo, pues, mentes tan brillantes como... y también, pues, muy son pensadores independientes que no siguen tanto a las masas y... que por eso es bueno tenerlos en el radar. Él no hace entrevistas. Él, ahorita que decíamos, del 2008 al 2013 se echa... como que... Sí, desaparece, pero es una persona muy privada. Empieza a volver tiene su época por ahí también de invertir en solo agua. Tiene una tesis muy interesante él dice que el agua es el commodity más valioso del mundo y empieza a invertir en agua. Y aquí me recordó a Howard Marks porque con temas de la segunda derivada y second level thinking, empieza a invertir agua a través de tierra. Él dice que lo más importante es seguir la comida. O sea, si tú tienes, en el tema de agricultura, fluye más la comida en donde está más cerca del agua, ¿no? Entonces, que lo importante no es quizás tener un lago, sino tener una parcela que tiene acceso al agua, ya sea por tema de la lluvia o que tiene río cerca o que tiene un sistema de riego. O sea, esa es como la segunda derivada. Él empieza a comprar mucha tierra de agricultura y dice que una forma de invertir en agua es siguiendo la comida y cómo fluye todo el tema de la comida donde no hay agua, la tienen que llevar de otras partes y cuesta, ¿no? Entonces, desarrolla toda esta tesis que después también como que la abandona, cambia de opinión y después se vuelve otra vez muy relevante sus inversiones en China, que esas son más recientes. Un portafolio muy concentrado, también es otra característica de su estilo. Pocas posiciones, ¿no? Yo creo que máximo 8 o 10 posiciones. Yo me gusta, creo que entre 10 y 15 en mi portafolio. ¿Tú, Flaco, cómo manejas tu portafolio? ¿Más o menos ese número? Yo suelo estar más concentrado. ¿Sí? Yo suelo ser también más de 7, 8, 10 posiciones a lo mucho. Porque pues al final del día creo que es más fácil tener convicción de pocas. Digo, 15 tampoco es que sean tantas, ¿no? Yo creo que las personas que sí tienen tal vez 50, que hay varios, ¿eh? Pues eso no es un portafolio de inversión, es un casino, güey. Sí pasa, pero bueno, también luego le metes al S&P 500 y tienes 500. Y tienes 500, claro. ¿No? Claro, y hay filosofías de inversión de todo. Y ganarle al índice no es fácil. No es fácil, pero también es posible, ¿no? Sí. Yo creo que justo es lo que estamos analizando de estos inversionistas. Pues Michael Berry en ese periodo, 2000-2008, le ganó por 500 veces, digo, contra el 2%. Lo estoy básicamente haciendo write-off, le estoy poniendo 0. Pero, o sea, es increíble lo que puedes hacer cuando pones el pensamiento crítico, ¿no? Y cuando no sigues
a las masas. También 2021 se aventó ahí un par de inversiones controversiales. Shorteó Bitcoin, ARK y todo lo que fuera de Katie Wood. Y le pegó en 2021. Después otra vez en 2023 volvió a hacer lo mismo y ya no le salió. Todo el mercado general 2023, justo cuando recordarán, 2022 fue un mal año y 2023 repuntó de manera importante. Él estaba corto sobre todo las acciones de tecnología. También hay que decirlo, muchas veces no le ha pegado. Sí. Y ahorita Comet, que eso es lo que más me interesa, ahorita le está corto y la posición más grande que tiene en corto es Nvidia. Pero es que yo ahí no me la creo tanto. Porque estos 30Fs salen y de repente, o sea, por ejemplo, a mí me decían, no, ya vendió todo China, ya se puso... Bueno, claro, traes 3 meses de lag. Dices. Exacto, traes 3 meses porque pues, estos documentos se actualizan y no sabes realmente lo que está viendo. Por eso no te puedes guiar de estos documentos porque vas 3 meses atrás. Y más estos inversionistas dinámicos, él sí, creo que un componente importante de él es más timing. Y George Soros también es de quien vamos a hablar. El timing es algo crucial. Es más difícil pegarle al timing. Yo creo que vas a cometer más errores. En la crisis de 2008 no fue certero en el timing y casi le cuesta que le saquen el dinero del fondo antes de que se materializara la tesis. Totalmente. Pero tú lo que crees es que ahora que salgan los 13Fs, Burry ya no está corto Nvidia. Yo creo que no. Yo creo que y creo que va a volver a comprar China. Ese es mi pronóstico. Pues vamos a ver. Vamos a ponerlo ahí en el porque radar. ya pasó un poco la incertidumbre de los aranceles y sigue el valor en las acciones chinas, que creo que es por lo que las compró. Él no invierte, o sea, se desinteresa de dónde cotiza algo, se desinteresa de algunas cosas más exógenas. A él le interesa el valor, el dinero que te avienta. Y es algo que a mí me gusta mucho verlo de esa manera objetiva, porque son negocios. Y al final, como debes de medir un negocio, si es bueno o no, es la cantidad de caja y de flujo que te avienta. Obviamente hay otras cosas más cualitativas, más de riesgos macro, miles de variables, ¿no? Pero sí creo que la variable más importante debe de ser cuánto pagas por el negocio y cuánto te avientas el negocio. Los puestos de limonadas. Yo estoy comprando puestos de limonadas y voy a comprar el que más dinero genere, ¿no? Yo creo que Michael Burry es una brújula moral del mercado. O sea, él persigue la verdad. Y a veces ir en contra del mercado duele, pero paga. Y yo siempre que veo los 13Fs o veo las opiniones y demás que se publican, es eso, hay algo ahí que no estoy viendo yo, que puede ser de interés también y de valor para mi propia estrategia de inversión. Entonces, para mí siempre es eso, es una brújula de, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Mira, ahí voy a usar una analogía porque... Una anécdota y una analogía, pero Oscar Health, Burry invirtió en Oscar Health. Y yo ahí un poco la descubrí en su 13F. Es una acción ahorita que me gusta mucho. Es Topic Global de GBM. Es una aseguradora con un componente tecnológico. Mid cap vale 4 billion. Me encanta, crece. Invirtió Burry. ¿Por qué invirtió? Yo creo que trae una caída desde el IPO, creo que salió hasta 36 y ven 14. Y si ves los fundamentales, la tendencia opuesta, ¿no? Desde que fue el IPO de esta empresa ha caído el precio de la acción y lo que ha mejorado son los márgenes, las ventas, los suscriptores, cualquier dato todas las fundamental métricas del negocio han mejorado. Y yo la vi en su portafolio y también, digo, ahí voy a usar una analogía porque en Ratatouille dice cualquier persona puede cocinar. El chef Gusteau dice cualquier persona puede cocinar. Michael Burry era un médico y se vuelve un inversionista. Yo digo, cualquier persona puede invertir, pero un amigo mío que no es necesariamente financiero también me estuvo avisando de Oscar Health. Yo como que no le hice tanto caso, se llama Andrés Rivera, que le mando saludos y tiene buen olfato, no es financiero, pero tiene muy buen olfato de las acciones, pues de ese sentimiento que hablamos del de Twitter y decía, oye, esta es una acción que está muy interesante y me puse a revisarla. Después viene la confirmación de Burry y llevo 8 meses estudiando la empresa y conociéndola más y entendiendo los riesgos, porque muchas veces el riesgo no lo ves, sale un headline, ¿no? Ahorita de Medicaid o cualquier cosa, y ves cómo se comporta la acción y de repente, en fin, a lo que voy es que
estos portafolios de estos inversionistas son grandes lugares para generar ideas si haces la tarea, no nomás la puedes copiar, porque lo que hemos dicho, la convicción no se pide prestada. Y también muchas de las ideas de inversión que me llegan a mí no son de necesariamente financieros muy sofisticados. Cualquiera puede ir a un centro comercial y ver si Lululemon está atascado o no, o ver el iPhone en la mesa del restaurante. Esos son ejemplos que a mí me encantan. O que de repente veas y que yo veo ya muchos BYDs en la calle y de repente digo, ¿qué hay ahí? ¿No? Cualquiera puede invertir, así como dice el chef Gusteau, que cualquiera puede cocinar, cualquiera puede invertir. Y lo importante es hacer el análisis y pensar y tener una tesis detrás. No estamos aventando dardos así al azar. Estamos realmente tratando de hacer una toma de decisiones educada, inteligente, con sustentos y argumentos que la van a validar, van a mejorar nuestras posibilidades de éxito si hacemos la tarea, ¿no? Desarrollar convicción, también formar nuestro propio criterio, por supuesto. También la importancia, no nada más del mensaje, sino del mensajero, ¿no? Como decías, estos grandes inversionistas y estos 13Fs que salen de manera periódica son grandes elementos para nosotros poder tomar estas señales de las personas que se dedican a esto, que tienen estas distintas tesis, pero que son importantes. Y también Michael Burry nos enseña algo que creo que es muy importante y es fundamental para las inversiones. Para ganar dinero, tienes que estar dispuesto a que se rían de ti. Un rato. Un rato. Sí. Pero pues nos ha pasado a los dos, ¿no? A ti te ha pasado, a mí me pasó también con el caso de Bitcoin. Por varios años fui yo el hazmerreír hasta que no, ¿no? Como dicen. Sí. First they laugh at you, then they fight you, then they join you, then you win. Así es. Y el que ríe al último ríe mejor. Exactamente. Pero hay que quitarse un poco el ego, ¿no? O sea, también es una gran enseñanza esa, ¿no? Yo estoy dispuesto a estar equivocado o a parecer que estoy muy equivocado y muy tonto en el corto plazo si tengo la razón en el largo plazo. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Por supuesto, pero tienes que dejar el ego de lado porque es algo que te... Y digo, y si no, pues métete porque te van a machatear. Te van a machatear, sí. Pero es parte del juego. Algunos aprendizajes, mi querido Comet, algunos aprendizajes. Otra cosa nomás de Burry, que ahorita que vendió todas las chinas y tenía el portafolio muy cargado a China, JD.com, Baba, Baidu, Pinduoduo y a través de algunos ETFs también creo que del mercado en general. Vendió todo eso y en su último 13F una de las acciones que compró y le metió una parte importante, o de la única que se quedó con una parte importante del portafolio, Estée Lauder. La de cosméticos, que yo medio que me metí a ver. Boomer. Traen una caída así impresionante la gráfica. Y traté de entenderla y como está en reestructura y había mucho ruido, yo la dejé de lado, la verdad. Andrés Mazo también fue el que me dijo, échale un ojo a esta acción. Me enseñó la gráfica y dice, aquí hay algo, ¿no? Trae una caída de casi, llegó a estar a 80% abajo y es una marca que, pues, Estée Lauder, yo no, o sea, no sé mucho de cosméticos, pero me suena, ¿no? O sea, y dice, eres cliente frecuente. no, bueno, fuera. Pero pues es una marca que suena, está en medio de una reestructura y cambios estratégicos. Ahí hay mucho ruido, entonces hay oportunidad para el que estudia bien el problema. Échense el episodio de Maca Arriba, que es muy amiga nuestra y que es una crack. Le mandamos un gran abrazo a Maca. En Chisme Corporativo hizo una gran labor, como siempre. La verdad es que es muy bueno su podcast de Estée Lauder. Pero pues es una de las fuertes apuestas ahora de Michael Burry. De Michael Burry. Hay que invitar a Maca y hay que platicar de eso. Podría ser una buena idea. Adelante. A veces hacemos un crossover, querida Maca. Pero bueno, entremos a algunos aprendizajes que nos deja Michael Burry. El primero es pensar diferente paga, pero duele. Pero duele sobre todo primero, ¿no? Porque es un tema de timing. Burry fue ridiculizado, ignorado. Inclusive le querían sacar la lana hasta que ganó $100 millones de su propia lana, ¿no? El análisis profundo es más valioso que el hype. Hay que hacer la tarea, ¿no? La importancia de verdaderamente meterse a hacer la tarea, inclusive como decías, ni siquiera de delegar esa tarea a terceros, sino de hacerla uno, ¿no? Ser contrarian requiere convicción, no solo opinión, ¿no? Muchas veces pues van a haber varios reveses, ¿no? Pero los vas a tener que aguantar y es parte también del camino. Tener la razón no basta, el timing lo es todo. Qué importante es el timing, ¿no? Y, por último, los mercados también castigan la complacencia, ¿no? A veces de repente estás muy cómodo en donde estás, como fue el caso de los subprimes, y de repente se voltea.
Así es. Y a veces el que parece ser el lugar más seguro es el más peligroso. Ándale. ¿No? Sí, y otra cita de Michael Burry que voy a leer aquí. No me la sé de memoria, pero creo que es muy buena y aparte muy relevante con el título de nuestro querido podcast, El arte de invertir. Dice, al final invertir no es ciencia ni arte, es un arte científico. Con el tiempo, el camino empírico hacia ideas interesantes de acciones traerá recompensas que van más allá del dinero. No, pues increíble. Casi que podríamos cerrar con ese quote. Increíble lo que dice Michael Burry y cómo, sí, es una combinación de esos dos factores. Por último, y nada más quiero dejarlo ahí afuera, dice que una de las grandes señales de peligro es lo que está sucediendo con los ETFs. Que el passive investing está generando una dinámica de mercado que está distorsionando los fundamentales de las empresas. Porque claro, cuando alguien sale a comprar el Standard & Poor's 500, pues compra la muestra representativa. Las que pesan más, pues tienes flujos, ¿no? Por eso es tan importante hoy que las empresas, cuando entran al Standard & Poor's 500, se disparan 30, 40, 50%. Entonces, bueno, nada más lo dejamos allá afuera porque nuevamente ese era un tema que seguramente desarrollaremos tal vez con Bogle y que fue el creador de Vanguard o con otros muchos que seguramente entraremos. Pero bueno, Michael Burry nos deja muchos aprendizajes, un estilo de inversión totalmente distinto a los inversionistas que habíamos tenido y nos deja de lección muchas reflexiones que podemos integrar a nuestro propio arte de invertir. Comet, ¿qué más? Nada, yo creo que cerramos con eso. Échense un clavado cuando puedan a los 3 Fs de Michael Burry. A mí me gusta usar una página que se llama Dataroma. Ahí puedes ver los portafolios de los inversionistas y chismosear. No se vale copiar siempre la tarea, pero sí es importante. Dicen por ahí que lo importante no siempre es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y ahí puedes sacar buenas ideas, sin duda. Nada más viendo los portafolios puedes sacar, pues, qué tan concentrados están en ciertos sectores, en geografías, todo. Ver los distintos estilos de inversión. Está el de Buffett, todos los famosos están en esa página. Creo que vale la pena que le echen un lente. Y que sigan estando pendiente a lo que dice el señor Michael Burry. No es muy vocal, pero si hay una entrevista que ven por ahí, si lo ven en un artículo, siempre vale la pena echarle un oído y analizar lo que dice, ¿no? A ver si comulgan con su opinión. Con su opinión. Y es un buscador de la verdad y siempre creo que hay que tenerlo en el radar. Y sobre la verdad dice, la verdad es como la poesía y la mayoría de la gente no le gusta la poesía. Muy bueno. No se olviden de poner ahí su idea de inversión para que les mandemos sus 10 libros de regalo a los creativos inversionistas ahí en los comentarios. Comet.